гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отгребаю человек. 4 o 5 años, gracias. Sí, pues nosotros un poco, uno es hijo como de la educación pública. Pues en mi caso yo, pues todos mi colegio, mi escuela, mi universidad fueron públicas. Entonces pues uno se contagia pues de este sarampión con la educación pública, ¿no? El discurso pues socialismo un poco. Entonces pues como historiador es un privilegio también como poder atravesar pues una fecha como esta, ¿no? Margarita, el papá de Márgara estaba en Moscú en los primeros 50 años, ¿no? Señor Alfonso. Y trabajó pues estuvo en la parada del Día de la Victoria, el mayo del 1967, ¿no? Margarita, pues apenas está un mes para nacer. Acababa de nacer. Claro. Bueno, entonces, pues la revolución un poco es la idea de la revolución rusa, pues es algo incómodo la revolución rusa en el sentido historiográfico, porque no hay un buen balance, digamos, está muy bien radiografiado el origen, más o menos el desarrollo hasta la Segunda Guerra Mundial, pero no está el periodo posterior, porque se volvió un gran debate en el mundo occidental y el mundo oriental, el capitalismo y el socialismo, ¿no? Y el capitalismo pues cobró una gran venganza sobre el socialismo, fue que lo oscureció, ¿cierto? Lo envolvió en una atmósfera de tiranía, de falta de libertades, etcétera, etcétera. Y cuando se cae pues esa nebulosa, digamos, de la propaganda occidental, no dejó ver realmente qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Sí? Si realmente la gente estaba pidiendo que acabara el socialismo, ¿qué? O quería el socialismo, pues, más, una versión ya de mayor apertura democrática, de unas ciertas libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Y se tiende también a ignorar los grandes logros de la revolución. Y la revolución como el momento germinal, pues el momento prometeico, que da origen al Estado socialista y a la sociedad socialista, por ejemplo. Pero pues el día que ustedes quieran conocer como el lado B del disco, pues todavía tenemos a Cuba, ¿cierto? Pues puede hacer un viaje a Cuba, una semana, etcétera, etcétera, y más o menos tratar de sacar un balance personal propio, ¿sí? Por encima de toda esta gran guerra de propaganda que tiene el tema, ¿no? De qué es el socialismo, fundamentalmente, ¿no? Pero en realidad el socialismo pues, es producto de la historia del siglo XIX, sobre todo pues, cuando Europa entra en una era capitalista. El capitalismo es el triunfo de una clase social que se llama burguesía, fundamentalmente, que establece unas condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, etcétera, etcétera, para la explotación de la mano de obra, ¿no? Es el mundo fabril, es el mundo industrial, fundamentalmente, ¿no? Pero, pues, digamos, quienes constituyen el grueso de la mano del proletariado, de la mano de obra dentro de la sociedad capitalista, tienen un pasado en el campo agrario, campesino, ¿no? Entonces, estos campesinos, para que abandonaran sus tierras y llegaran a la ciudad y se convirtieran en obreros, pues sufrieron una cierta cantidad de violencia en términos de que las tierras que durante milenios habían sido comunales, o sea, donde practicaban una fraternidad pues primitiva, elemental, de compartir todo con todos, empezaron a ser privatizadas y alambradas. Entonces ellos llegan a las ciudades, ¿sí? Durante milenios vivieron de una forma fraterna, solidaria entre ellos, sin idea de propiedades, sino de compartir. Pero entonces apenas se rotulan las tierras, se ponen alambradas, llegan a las ciudades y no tienen esas formas de solidaridad. Se ven enfrentados a un mundo pues totalmente ajeno, extraño a su cultura, a su forma de vida, y no tienen esas formas de solidaridad que tienen en el campo. Entonces las reviven un poco gracias a las sectas religiosas, digámoslo así. Inglaterra pues que es como la matriz del mundo industrializado, o sea, lo que llamamos capitalismo ahora, lo que llamamos globalización, sucede primero en Inglaterra, ¿cierto? Los ingleses le aportan pues al desarrollo económico de la humanidad, le aportan el desarrollo industrial, digámoslo así. Pero el desarrollo industrial no solo son máquinas, ¿no? Sino que son también trabajadores. Entonces estos antiguos campesinos convertidos también hay un drama importante para las mujeres, para los niños. No había suficiente mano de obra, entonces las mujeres llegaron al mundo laboral, los niños, pero en unas condiciones bastante extremas, pues casi que de vida sendataria, pero ya reproducidas a un nivel urbano, mucha represión.
Entonces, pues, en medio de ese desamparo de los orígenes de la industrialización, los obreros empezaron a acudir donde hubiera algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces fue estos grupos religiosos fundamentalmente, donde se practicaba, por ejemplo, se recogía cierto dinero, se le daba pues a la pareja que se iba a casar, o si alguien moría, pues se les pagaba el entierro, etcétera, etcétera. Entonces estas formas de solidaridad fueron los primeros grandes referentes de la organización obrera. Que los obreros pues ya cada vez el capitalismo, los burgueses cada vez más organizados, cada vez con más poder, etcétera, etcétera. Entonces pues tarde o temprano llega la convicción de que son una clase y que deben compartir no solo el tiempo de trabajo, sino el tiempo social. También sus penurias, y esas penurias determinarán de alguna manera un tipo de agenda política, ¿no? La historia también del movimiento obrero está muy oscurecido el papel de la mujer, pero el papel de la mujer fue muy importante, pues sobre todo porque pues la mujer era una especie de ejército de reserva mientras vivía en la sociedad patriarcal, ¿no? La del hombre, la del marido, o sea, la mujer salía a la casa, abandonaba pues la protección del padre, de los hermanos, y se iba pues a la del esposo, etcétera, etcétera. Entonces no tenía una gran ciudadanía política, ¿no? La mujer la adquiere, pero en la pelea en el mundo laboral, ¿cierto? Porque encuentra un mundo laboral muy discriminado, hay agresión sexual, se le paga menos salarios que al hombre, Pero entonces, quien crea la agenda política de toda esta lucha social que está allá, o sea, con el capitalismo, la nuez del capitalismo, la sociedad industrial. Y dentro de la sociedad industrial está ya una gran pelea, ¿cierto? La pelea por los derechos de los más débiles, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, quien se sensibiliza con los trabajadores es un gran intelectual de origen alemán llamado Karl Marx. Ha sido educado por los grandes hombres de la filosofía, como Hegel, por ejemplo. Sí, él toma de su maestro Hegel. Es hijo de unos grandes comerciantes, no sé si de Hamburgo o de dónde era Marx. Entonces, pues es todo un gran intelectual, es una mente compleja, es una mente inquieta. Entonces Marx primero estudia literatura, después filosofía, y después visita Londres. Entonces él, cuando va a Londres, mira el corazón del mundo económico, del mundo político, digamos, de la época, y él esperaba pues que tal nivel de producción de riqueza sirviera para que la gente viviera mejor, pues para que la sociedad fuera más igualitaria, más fraterna, y pues sufrió un choque muy grande en Londres, porque pues en la medida que se aleja del centro pues del Palacio de Buckingham, el Puente de Londres, todos estos sitios de gran atracción en la ciudad, él se va encontrando con los barrios pobres y con la gente, pues los niños harapientos, muy mal ambiente de sanidad, etcétera, etcétera. Y entonces sufre una contradicción. La contradicción es por qué esta sociedad que ha producido riqueza, esta etapa de la humanidad donde se está produciendo riqueza, una etapa nunca antes vista, a un nivel nunca antes visto, pues la riqueza está tan mal distribuida, ¿no? Entonces la reacción a eso se llama marxismo, ¿cierto? Él estudia la sociedad en términos históricos y estudia la sociedad que es capaz, quién es capaz de organizar una sociedad con tamaña contradicción, ¿cierto? Mientras más riqueza, más gente pobre. Esa es la contradicción que lo choca a él. Entonces él escribe un gran texto que se llama El Manifiesto del Partido Comunista. O sea, él necesita transformar el mundo de su época y necesita construir el agente político, el protagonista político del cambio. Entonces él atribuye al proletariado la idea de que el proletariado tiene que ser capaz de liberarse. Pero para que el proletariado se libere de esa sociedad tan opresiva, tan asfixiante, o sea, capitalista, hay que educarlo, hay que prepararlo. Entonces, el manifiesto del Partido Comunista es una agenda política para que los obreros entiendan cuáles son las fuerzas que lo oprimen a él en la sociedad, por ejemplo. Entonces, él ama a Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, el fundador de la teoría política, ¿no? Y su gran libro El Príncipe, ¿no? Que es muy tóxico porque es chiquito, es muy sencillito, ¿no? Entonces, Marx y Engels escriben entre los dos el manifiesto del Partido Comunista, y es la piedra cuando escriben el texto es como la piedra arquimédica, el pilar central como de la nueva sociedad. ¿Qué sociedad sueña Marx? Una sociedad igualitaria, pero sin renunciar, también hay que aclararlo, sin renunciar a los avances del mundo industrializado. O sea, el marxismo no se plantea como una vuelta al mundo medieval. Entonces,
Pero Marx muere, él organiza los obreros en Europa, se consiguen los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el futuro. ¿Cómo ven los marxistas el futuro? En la educación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿no? El esfuerzo cotidiano, el esfuerzo diario, la lucha material, del trabajo esforzado, el descanso para reparar las fuerzas biológicas y la ventana hacia el futuro, que es la educación, ¿cierto? Pero esto no lo logran los obreros por casualidad, eso lo logran porque hay afuera lo que llaman intelectuales orgánicos, gente dedicada a pensar la nueva sociedad, a analizarla, pero estudiándola en el ritmo de la historia, ¿cierto? En la escala de la historia. Entonces, digamos, aquí tenemos a nuestro personaje, ¿no? Quien materializa el discurso de Marx es Lenin, ¿cierto? Vladimir Ilich Ulyanov. Los marxistas pensaron la revolución socialista en los grandes centros económicos industriales, porque los grandes centros económicos industriales son los que tienen la fuerza de batalla de la tarea de construir la sociedad futura, la sociedad socialista, los obreros, ¿cierto? ¿Sí? Ellos no le atribuyeron un gran papel político al campesinado, porque el campesinado permanecía ignorante, preso como de las creencias religiosas, de los propietarios, la sagrada ignorancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces Lenin es ruso, y Rusia es una gran, los literatos rusos hablan de Rusia como la gran casa de leños, que Rusia no ha salido de la casa de leños, o sea, es una sociedad campesina, por ejemplo. Entonces, Lenin pues solo tiene pequeñas ciudades industrializadas como son Petrogrado, Moscú, Kiev, etcétera, etcétera, pero pues realmente Rusia es una gran finca y lo que está en el paisaje son los campesinos. Entonces Rusia no tenía las características para ser una sociedad como la había pensado más revolucionaria. Sí, él la pensaba en los centros industriales, donde hubiera poder obrero fundamentalmente. Entonces, quien desarrolla la tarea revolucionaria es Lenin. De Lenin, digamos, hay una gran pulsión, hay un gran trauma en la vida de Lenin, es que su papá era uno de los grandes funcionarios del sistema educativo del zar. La monarquía del zar de los Romanov en Rusia era la última monarquía, la más poderosa y la más antigua monarquía que todavía sobrevivía en Europa, por ejemplo. Entonces, y pues era tan poderoso el zar que su escudo era la águila bicéfala, ¿no? Un águila con 2 cabezas, una miraba a Europa, la otra miraba a Asia, ¿sí? Pero los Romanov pues eran, digamos, no tenían grandes ideales de desarrollo, ¿cierto? De progreso para la sociedad rusa, y cada vez fueron cayendo en mayores niveles de corrupción. Hay un gran drama familiar en los Romanov, y es que como todos estos monarcas se casan entre parientes, se casan entre primos, etcétera, etcétera, ellos contrajeron una enfermedad de estas hereditarias que se llamó hemofilia. El zar se casa con la princesa Alexandra de los Hohenzollern, una monarquía alemana, ¿cierto? Prusiana, pues de Prusia Oriental. Y su prima, pues son primos cercanos, y pues primero nacen 3 hijas, ¿cierto? La princesa Anastasia, la princesa Olga, la princesa María, ¿sí? Pero como pues resulta que el asunto es que la corona se transmite es en el primogénito varón, ¿cierto? Las grandes monarquías, entonces la zarina no le da un hijo, ¿cierto? Y finalmente nace el hijo, y pues ya después de mucho esfuerzo nace el hijo, o sea, el zarevich Alexei, pero el zarevich nace hemofílico. Entonces pues ahí viene como un gran problema, por ejemplo. Entonces el zar es un gobernante completamente anodino, que no escucha a su pueblo, que sostiene una institución tan feudal como la servidumbre. Prácticamente los siervos son propietarios de su señor y los extorsiona todo el tiempo para sacarle la producción agrícola, por ejemplo. El señor tiene la supremacía política de la propiedad de las tierras y utiliza eso para mantener una extorsión constante sobre los siervos. Y se apoya mucho en la iglesia rusa ortodoxa, que es lo que les mete a los campesinos ese misticismo, pero por producto que en un momento de la historia rusa, la época de Pedro el Grande y Catalina la Grande, Rusia se asoma a Europa y toma la industrialización. Entonces se crean las ciudades, Petrogrado, Moscú, Kiev, Odessa, y en esas ciudades empiezan a surgir capas intelectuales que muy afrancesados, muy europeizados, y de alguna manera Lenin es un personaje muy interesante
porque por el lado del papá tiene un gran puesto en la burocracia del zar, y por el lado de la mamá tiene sangre aristócrata, ¿cierto? Entonces cumple las condiciones de los marxistas, o sea, intelectuales orgánicos. Los obreros viven pues como tan fregados que nunca se dan cuenta qué es lo que los mantiene oprimidos. Entonces necesitan a alguien afuera que les abra pues como el entendimiento. Entonces, y resulta que todos los hermanos, la familia de Lenin son la mayoría hermanas, pero él tiene otro hermano que Lenin adoraba. Pero el hermano fue... surgieron muchos movimientos que luchaban contra la servidumbre en Rusia e intentaban matar al zar, ¿cierto? Con métodos anarquistas. Mataron a un zar, le dinamitaron el tren. Al papá del zar Nicolás II, que es el zar que derriba la revolución rusa, le hacen un atentado muy grande en Palacio. El hermano se disfraza de obrero y mete una gran cantidad de explosivos en Palacio y hacen estallar los explosivos, pero no matan al zar. Pero el hermano lo capturan y al hermano lo cuelgan. Entonces, cuelgan al hermano de Lenin, y el joven Lenin a los 16 años ve a su hermano en la plaza, pues ahí colgado, ¿cierto? Esa imagen tan poderosa, tan fuerte de ver a su hermano ejecutado, ¿cierto? Marcó el destino de Lenin, fundamentalmente. Entonces Lenin, su esposa Kaprowskaja, que era una gran pedagoga, era una gran profesora, decía: no hay ningún otro hombre que se dedique 24 horas al día, 7 días a la semana a una sola tarea. ¿Sí? La revolución socialista. ¿No? O sea, quedó marcado, pues digamos con eso. Lenin era la adoración de sus hermanas, etcétera, etcétera, pero pronto se vio comprometido en el trabajo revolucionario. La gran tarea de Lenin es sobre todo el Partido Comunista, o sea, organizar un partido. No dejar la tarea del cambio al azar, al ritmo azaroso de la historia, sino que él pulimenta y arma preciosamente un partido altamente disciplinado y altamente preparado, ¿cierto? ¿Sí? Oleadas revolucionarias ahí. Pero ¿por qué no se ha podido construir una sociedad socialista a pesar de que ha habido muchas revoluciones? Básicamente él le asigna la tarea al partido de que la próxima oleada revolucionaria que se produzca, ¿sí?, deberá salir un Estado socialista de ahí. Y ese Estado socialista ser capaz de crear una sociedad socialista. ¿Qué es la sociedad socialista? Pues lo que ustedes van a ver en Cuba. Pues no estoy aquí hablando pues como agente viajero, ¿no? De dónde decía viajes. Pero entonces el transporte es gratis, ¿cierto? La educación es gratis a todos los niveles. La salud, ¿cierto? Sí. Todo se reparte por igual. Pues en una sociedad socialista no tenemos un sueldo como tal. ¿Sí? Tenemos trabajo en un sistema productivo, pues no recibimos un sueldo. El Estado recoge toda la riqueza que produce entre obreros y campesinos y la intenta repartir por igual, fundamentalmente. Entonces, el socialismo establece una enorme disciplina social, ¿cierto? Pero independientemente del desempeño que uno tenga, sea gerente o quien sirve los tintos, todo el mundo recibe lo mismo, por ejemplo, ¿sí? El Estado no permite que se cree una capa de propietarios, porque los propietarios tarde o temprano reproducirán una sociedad capitalista, o sea, unos oprimirán a otros. Entonces, esa es como la característica del socialismo. Entonces, el zar, bueno, las razones por las que estalla una revolución en Rusia es por el zar, ¿sí? Por lo anodino, por lo lento, ¿sí? Se cree un Dios viviente y que Rusia es su propiedad, entonces no hace cambios, ¿cierto? Y eso le da una gran tarea a los agitadores, a la agitación política, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tarde o temprano el zarevich se iba a caer, ¿cierto? El niño. Había que evitar que el niño se cayera de cualquier costo posible, porque sobre sus delicados hombros pendía la continuidad de los Romanov. Entonces tarde o temprano el muchachito se cayó jugando en el Palacio de Invierno en San Petersburgo y empezó a sangrar, ¿cierto? Entonces sangró y ya se iba a morir porque empezó a darle fiebre, etcétera, etcétera. Entonces no había ningún poder capaz como de pararle la sangre, porque no tiene los hemofílicos no tienen plaquetas como las que coagulan la sangre. Entonces el niño se iba a morir. Y alguien le susurró el nombre a la zarina al oído, el nombre de Rasputín. Rasputín era un cuatrero, era un malhechor, que se las daba de místico, se las daba pues como iluminado y de mago, etcétera, etcétera, que proviene de una zona llamada los Urales, Montes Urales, que están como en la mitad del norte de Rusia, ¿sí? Es una zona que ha dado una gran cantidad como de hechiceros, como de mucho misticismo, toda la cosa. Entonces llaman a Rasputín y llega al Palacio de Invierno
y entró en un rapto místico ahí pues en la cama del zarevich Alexei y dejó de sangrar el zarevich. El niño se salvó. ¿Sí? Se salvó el niño, pero quedó condenada toda la familia Romanov. ¿Por qué? Porque Rasputín adquirió una enorme influencia sobre la zarina. ¿Sí? Entonces la zarina le hablaba al zar y el zar cumplía las órdenes de lo que dijera la zarina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces Rasputín estaba poseído pues de sueños de una Rusia grande, poderosa, etcétera, etcétera, pero Rusia no tenía forma de compararse con los países europeos simplemente porque Rusia era un país agrario, no tenía industria, ¿cierto? ¿Sí? Entonces él, por Rasputín, el zar cometió el peor error, que fue meterse en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Sí? Cuando estalla la guerra entre potencias europeas, sobre todo la guerra pues entre las dos grandes potencias que es Inglaterra, que está en la cima pero está vacilante, y el ascenso tan vertiginoso de los alemanes, entonces eso hace estallar una guerra en Europa en 1914 y el zar envía sus tropas a Europa, pero no tenían poder mecanizado, o sea, no tenían ametralladoras, no tenían tanques, no tenían aviación, no tenían todo esto. Entonces el zar se mandó a millones de hombres a morir, y estos hombres, cuando ven que el zar ha cometido pues tamaña brutalidad de ponerlo a enfrentar a una potencia industrial y son millones de muertos, entonces vuelven otra vez a Rusia y llevan a Rusia el germen del inconformismo, de la sublevación, ¿cierto? El partido bolchevique el partido bolchevique con Lenin a la cabeza condena la Primera Guerra Mundial porque es una guerra entre países imperialistas, que pagada con la sangre del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, ¿sí? Para enriquecerse, pues para un cambio entre la lucha por la influencia global de dos potencias europeas, Inglaterra y Alemania, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos soldados insatisfechos son concientizados rápidamente por el partido bolchevique, ¿no? Pero resulta que en marzo de 1914 se celebraba el Día de la Mujer. Se celebraba en San Petersburgo. En las ciudades había hambre, ¿cierto? Por la guerra. Los hombres habían ido a la guerra, entonces el campo estaba despoblado y no había comida. Entonces las mujeres trabajadoras salieron y hicieron la marcha del Día de la Mujer, el 27 de febrero de 1914, y en esa marcha le pedían comida para sus hijos al zar, por ejemplo, ¿sí? El zar era considerado el padre de todas las Rusias, ¿cierto? Entonces las peticiones se le hacían siempre al zar, por ejemplo. Entonces el zar, viendo esa gran movilización y este espíritu de satisfacción de las mujeres, se une a los malos resultados de las tropas rusas en combate contra los alemanes. En una sola batalla, por ejemplo, la batalla de Tannenberg, von Hindenburg, un general alemán, capturó a 1 millón de rusos, ¿cierto? Los captura, ¿no? Entonces la noticia pues sembró un enorme derrotismo en las fuerzas rusas. Entonces las mujeres se unieron a los trabajadores y estalla la primera revolución, ¿cierto? El zar le da miedo, ¿sí? Pues es un ser pues bastante débil, bastante vacilante en todo lo que hace. Entonces el zar huye con toda su familia del Palacio de Invierno en marzo y se va y toman el poder. Entonces crea un vacío de poder en Rusia, y ese vacío de poder lo llena el partido, un partido de militares aristócratas, ¿cierto? Que pues toman este poder, pero ya las mujeres y los obreros se habían organizado. Entonces, en el mismo palacio donde se reúnen estos aristócratas militares, también se reunieron los trabajadores y las mujeres. Entonces, en ese momento quedan establecidos en Rusia dos poderes, ¿sí? El poder pues de la aristocracia, que nombran a un gobernante, a un político liberal llamado Kerensky para que dirija Rusia, pero pues también están los obreros. Pero los obreros no tenían la dirección. ¿Dónde estaba el gran líder? Pues el líder Lenin estaba en Zurich, estaba en Zurich, en Suiza, ¿cierto? Y Lenin llega a Rusia. Y cuando llega a Rusia, Lenin dice: la gente quiere tierra y la gente quiere paz. Este partido de los aristócratas militares no va a ser capaz de dar eso, ¿cierto? Entonces no debemos darle más tiempo de partido. Entonces los obreros empezaron a organizarse en una cosa que llamaban los soviets. Los soviets eran pequeños parlamentos locales, eran como pequeños cabildos locales, y se empezaron a organizar por toda Rusia. Entonces toda ciudad importante tenía soviets, ¿sí? Entonces Lenin dice: el partido liberal, el partido aristócrata no ha pactado la paz con los alemanes,
y no ha repartido tierras, o sea, a este partido le llegó su día, ¿cierto? El futuro debe ser de nosotros. Entonces él, entre febrero y octubre que estalla la revolución, Lenin lo que hace es capitanear al partido bolchevique para que se coloquen en los principales, sus hombres más brillantes, se coloquen en los soviets de las principales ciudades, ¿cierto? Adquieran el control político de esos soviets, y cuando ya tengan todos los soviets principales dominados por los bolcheviques, entonces ya Lenin da la orden de atacar el Palacio de Invierno el 26 de octubre de 1917, ¿sí? Y toman el poder, pues, y el primer decreto de Lenin, abolir la propiedad privada. Eso es a lo que se le tiene miedo en el socialismo, pues que en el socialismo no hay propiedad privada. Todo pasa para ser de todos, pero las cosas no pueden ser de todos en abstracto, ¿cierto? Alguien tiene que administrar todo, ¿no? Entonces, para eso está el Estado. Y el Estado de la revolución es un Estado dirigido por obreros y por campesinos, ¿cierto? Entonces Lenin pues logra esto, negocia la paz con los alemanes, y pues se compromete como a crear una agenda para la construcción del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es destruir todo, cualquier cosa que haga que una persona pueda oprimir a otra. Entonces el socialismo también implica la destrucción del Estado, ¿cierto? Porque no hay aparato pues más coercitivo que el Estado. Miren la forma como nos cobran los impuestos, miren la forma como se llevan a nuestros hijos para el servicio militar. Pues el Estado no nos está pidiendo favores, no está, pues nos está imponiendo las alzas, toda esta carreta, ¿no? ¿Sí? Entonces pues Lenin, digamos, tiene pues una formidable tarea sobre sus hombros, y se apoya como en otros dos políticos. Uno de ellos se llama Trotsky. Trotsky es un gran intelectual, es un gran escritor, ¿sí? Es un gran periodista, ¿no? Es muy vanidoso. Y tiene otro que es un verdadero conspirador, que es un gran organizador, es un gran atracador, ¿no? O sea, la revolución mueve todo tipo de talentos posibles, pues, ¿cierto? Mueve a los más intelectuales, pero también necesita gente de acción. Entonces, por ejemplo, cuando las revoluciones abren las cárceles, se vuelven invencibles, porque en las cárceles está gente que sabe pues enfrentar al riesgo, por ejemplo, ¿sí? Miren en la revolución mexicana, ¿quiénes son los hombres de la revolución mexicana? Pues ladrones de ganado, cuatreros, ¿cierto? Sí. Pues que están en las cárceles. Pancho Villa, ¿no? Zapata no era cuatrero, Zapata era un pequeño propietario. Pero entonces Lenin tiene a un gran genio político que es Trotsky, y tiene un gran conspirador que es Stalin, ¿cierto? Pero el problema de la revolución rusa en parte fue que Stalin y Trotsky no se entendieron. Y Lenin estaba muriendo, Lenin estaba muy enfermo, Lenin tiene una bomba de tiempo en el cerebro, él muere de apoplejía. Tiene pues, se le estalla una vena. Sí, estos son los avisos, pues, digamos, de Lenin en la... Ya esto es posterior a la Guerra Patria, ¿no? Bueno, esto es parte, pues, como de las guerras que hubo al final de Rusia, ¿no? Entonces, pero, digamos, la revolución rusa tiene es una experiencia social que nunca antes se había intentado en la historia de la humanidad. Tratar de llevar a los pueblos a vivir fraternamente, aboliendo la propiedad privada, ¿no? Pero pues imagínense a quién le chocó la revolución rusa: a los capitalistas, a la burguesía, ¿cierto? Y la primera tarea de la revolución, como cualquier cosa viva, es defenderse. Entonces los revolucionarios tuvieron que primero hacer la guerra contra los aristócratas dentro de Rusia, lo que llamaron al ejército blanco, a los rusos blancos. Se les dice así porque los grandes cargos del ejército del zar vestían un uniforme crema, color crema. Y fuera de eso, como Lenin declara abolida la propiedad privada, y entre esos declara abolida el pago de la deuda en Rusia, no se niega a reconocer la deuda del zar, ¿sí? O sea, no va a pagar una deuda por el cual el zar, por ejemplo, ha construido un ejército, porque el ejército del zar lo usa contra su pueblo, entonces no tiene por qué el pueblo ser obligado a pagar esa deuda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿pero quiénes habían prestado esa plata que Lenin se niega a pagar? Pues la habían prestado los franceses. Y los franceses durante la Primera Guerra les fue muy mal. Primero, porque los alemanes destruyeron a Francia, pues, o sea, el principal teatro de operaciones de la Primera Guerra Mundial fue Francia.
Segundo, los franceses perdieron casi 1.800.000 jóvenes en la guerra. Y tercero, los franceses fueron los que prestaron toda la plata a Rusia, y Rusia era una hija bastarda de la Primera Guerra Mundial. O sea, Rusia era un efecto indeseado de la Primera Guerra, ¿no? Entonces los franceses, muy humillados por la Primera Guerra, entonces pagaron una guerra para destruir al socialismo en Rusia. También hay otro político famoso que se llamaba Churchill. Churchill dijo, hay que matar la criatura, hay que matarla en la cuna. Hay que aplastar el socialismo militarmente, ¿no? Entonces Rusia fue atacado por 14 potencias europeas, imperialistas, que quisieron destruir la revolución, por ejemplo. Entonces los revolucionarios tuvieron pues que, o sea, peleas no les faltaron a los revolucionarios, ¿no? Pero fueron lo suficientemente hábiles porque, ¿qué es lo que dice? No sé si hayan visto algún texto marxista. ¿Qué es la primera frase en cualquier texto marxista? ¿Alguien ha leído el Capital, el 18 Brumario, alguna obra de Lenin? ¿Cuál es la primera invocación que tiene cualquier texto marxista? La frase que está en la tumba de Marx. Esa frase es proletarios del mundo unidos. ¿Sí? Proletarios y proletarios. Proletarios, sí, pues hablan de proletarios. Pero digamos, la cuestión es que ya utilizaron la mayor arma de ataque de los revolucionarios fue la propaganda, ¿cierto? Porque lograron paralizar la producción. Por ejemplo, ¿por qué Alemania pierde la Primera Guerra? Porque cuando Lenin triunfa con la revolución en 1917, Lenin trata de salvar la teoría marxista. ¿Qué dice la teoría marxista? Que las revoluciones deben estallar en países industrializados, donde hay una poderosa clase obrera. Y esa regla no la cumple la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa se da en un país campesino, ¿cierto? ¿Sí? Entonces Lenin manda a sus mejores propagandistas, a sus mejores agitadores, a sus mejores conspiradores a Alemania, ¿cierto? Y les da todas las joyas de la realeza, los diamantes, los huevos de Fabergé, los collares, etcétera, etcétera, de perlas, se los da para que paguen la agitación y la revolución. Entonces es tan eficaz la propaganda que hacen los revolucionarios que logran parar la producción industrial en la cuenca industrial alemana, en la cuenca del Ruhr. Y pues la guerra moderna, como es una guerra mecanizada, y una guerra mecanizada tiene una base industrial, y Alemania, los revolucionarios rusos pararon la producción en Alemania apelando a esa frase de Marx, proletarios del mundo unidos, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, identifiquémonos como clase que es oprimida. Eso tiene que ser un pacto de sangre entre los obreros, ¿cierto? ¿Sí? Luchar contra lo que los oprime, pero no a escala regional, no a escala nacional ni continental, sino a escala mundial, ¿cierto? Entonces la gran palanca de la acción revolucionaria se llama la solidaridad, ¿cierto? La solidaridad. O sea, todos los movimientos deben tener capacidad de reaccionar. Entonces, por ejemplo, nuestros amigos del Partido Comunista en la Autónoma, ellos tienen el mapa completo donde hay guanches y siempre mandan su gente allá. Pues que no ganen una, pues no la ganan, pero siempre están peleando. Entonces se meten aquí pues con los sindicatos, se meten con las ligas campesinas, con las mujeres, con todo, fundamentalmente. Entonces allí, con esta acción de propaganda, lograron que los países que atacaban a Rusia, los obreros de esos países bloquearan esas operaciones militares, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, los franceses tenían una flota en el Mar Negro, allá abajo de Rusia, y la labor de agitación de los agitadores revolucionarios logró que los marinos en esos buques se alzaran contra sus mandos, ¿cierto? Y hubieran motines a bordo. Entonces se para la ofensiva militar. ¿Cómo se para la intervención británica en Inglaterra, en Rusia? Pues se apela a los obreros, a los partidos obreros ingleses, y se denuncia la guerra a Rusia. Entonces los obreros ingleses paran para cortar el apoyo inglés, la intervención de los ingleses en la guerra. Entonces Lenin tiene muchas tareas al frente, pero el problema era que la guerra, ahí es donde tiene origen el Ejército Rojo, ¿cierto? O sea, la guerra tiene, la nueva sociedad tiene muchos enemigos. ¿Dónde están los enemigos de la nueva sociedad? En el pasado, los burgueses, el mundo capitalista, ¿cierto? Entonces, el acta de nacimiento de la revolución es un inmenso baño de sangre, ¿cierto? ¿Y por qué hay que tener poder armado en una revolución? Porque el capitalismo se ha encargado de ahogar en sangre todas las revoluciones.
o sea, la contrarrevolución. Entonces, la Comuna de París, por ejemplo, en 1871, durante 15 días en París los obreros tuvieron el poder, abolieron los cargos, abolieron los rangos, abolieron la moneda, abolieron los horarios. Usted podía llegar y sentarse en el restaurante más costoso, lo atendían. Todo era de todos, ¿cierto? Sí. Y crearon como una burbuja de futuro, pero dejaron ir a la aristocracia y a los gobernantes, y esos gobernantes consiguieron ejércitos con que ahogar en sangre a la Comuna de París, ¿cierto? Entonces, la primera lección de Lenin también, que ellos están en el exilio, pues, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y cuando estalla la primera revolución, es que la próxima revolución también Hablas de la revolución. La revolución sigue, en la próxima oleada revolucionaria, los obreros deben ser capaces de proteger sus victorias, ¿cierto? Y para ser capaces de proteger sus victorias frente al capitalismo, pues necesita un aparato militar. Eso ya fue después del 17. Sí, después del 17. Ahí ya había terminado la guerra mundial. La guerra mundial, entonces las potencias que estaban enfrentadas en la Primera Guerra pudieron enviar sus ejércitos contra Rusia para ahogar la revolución, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí es donde tiene un gran papel, el creador del Ejército Rojo es Trotsky. Trotsky porque es un gran orador, o sea, hay que sacudir a la gente, hay que moverla, hay que sacarla de su marasmo y enseñarla a tener fe en sus propias fuerzas, en sus propias tareas, realizar sus propias visión del mundo, no quedarse solo en teoría. Entonces Trotsky tiene una inagotable capacidad oratoria y es un gran actor. O sea, tiene un enorme poder histriónico. Entonces, ¿cómo es que obreros que no saben pelear, después de oír un discurso de Trotsky, derrotan a los ejércitos profesionales? Entonces él tiene un innegable encanto frente a los campesinos, les habla su lenguaje, les contagia su pasión revolucionaria, su idea de defender las tareas revolucionarias, etc. Pero entonces él crea el Ejército Rojo. Es un tren, el famoso tren blindado. El tipo va en un tren, lleva 1 millón de cartuchos, lleva 10.000 fusiles, etcétera, etcétera, y donde llega es a presentarle batalla a los contrarrevolucionarios, ¿no? ¿Sí? Pero también hay otra cosa, en la ciudad hay hambre. Porque resulta que el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Revolución Rusa coincide con uno de los inviernos más terribles que había tenido Europa los últimos 50 años. Entonces las cosechas se perdieron. Entonces había mucho hambre. Y si los revolucionarios no eran capaces de alimentar las ciudades, iban a perder el apoyo de los obreros. Y sin los obreros la revolución no era nada. Entonces Trotsky no solo tiene que ir a derrotar a los contrarrevolucionarios, sino que tiene que ir a saquear. Pues no es saquear, la palabra que usan los revolucionarios es confiscar las cosechas, ¿cierto? Entonces, cuando se le quitaban las cosechas y el ganado a los campesinos, los primeros que morían eran los campesinos. Pero las ciudades no podían fallar, ¿cierto? Entonces, esa es como la gran tarea, por ejemplo. Entonces, al final de la guerra... Estaba dentro de Rusia. ¿Cómo? Todas esas opciones eran dentro de Rusia. Sí, dentro de Rusia. O sea, ellos estaban defendiendo las fronteras de lo que era el imperio del zar, que era lo que se había vuelto revolucionario, por ejemplo. Entonces, Lenin, ¿qué hace? Pues envía a su mayor estratega militar, que es Trotsky, en un momento crea el Ejército Rojo, pero requisan las cosechas. Al final de la guerra civil, cuando derrotaron a los ejércitos invasores y a los ejércitos contrarrevolucionarios, o sea, el ejército de los aristócratas dentro de Rusia, entre otras cosas tienen que fusilar la familia del zar. ¿Por qué? Porque el zar huye de Moscú, se va al otro lado, hacia el Pacífico, a una ciudad que se llama Ekaterimburgo. Y en Ekaterimburgo el ejército blanco casi libera al zar. Si el ejército blanco, el ejército contrarrevolucionario, libera al zar, se vuelve invencible. Entonces esta guardia roja que tenía bajo custodia al zar, por ejemplo es un gran mitin en Moscú, en la Plaza Roja, ¿no? ¿Sí? Estas grandes, pues todo esto es la construcción de los zares que hizo de Moscú y de San Petersburgo, siguen siendo ciudades. Que el zar se fue para Ekaterimburgo. Entonces los revolucionarios capturan al zar, pero la guarnición es muy pequeña y se está acercando al ejército blanco. Entonces los revolucionarios dicen, ¿qué hacemos con el zar? Dicen, hagan lo que haga que hacer, pero él no puede caer en manos, no puede ser liberado por el ejército contrarrevolucionario, porque ya pues él tenía como... se creía casi un dios del zar, entonces no pueden permitir eso. Entonces hubo que fusilar al zar y a toda su familia. ¿Sí? O sea, la revolución, ¿no? Pues ya había demasiada experiencia, había bebido demasiado ahogamiento en sangre, que si los obreros, quien se alza, no es capaz de sostener su triunfo, lo arrasan, ¿cierto? Lo arrasan fundamentalmente. Entonces, ya
fusilar a la familia del zar implicó que ya no había retorno. Era decirle a las propias tropas, ya no nos podemos rendir. O sea, ya hemos cruzado el puente y hemos quemado el puente. O sea, ya no hay retorno posible. Entonces, la guerra se libró tanto en el frente militar como en el frente político, ¿cierto? En el frente militar, que implicaba derrotar al enemigo, pero en el frente político los revolucionarios derrotaban en sus propios países a los gobiernos que apoyaban la intervención en Rusia, apoyándose en el movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero tiene una gran capacidad de internacionalismo, de fraternidad, ¿cierto? Entonces al final, este es Trotsky, ¿no? Es Trotsky, pues, en uno de sus grandes discursos. Trotsky es asesinado en 1940 en México por un señor llamado Ramón Mercader, ¿no? ¿Sí? Pues es una de las... en la casa del pintor Diego Rivera, ¿sí? Frida Kahlo, donde vivía con Frida Kahlo. Los revolucionarios querían mucho la Revolución Mexicana, porque el primer intento de hacer una revolución en Rusia fue en 1905, pero ese intento fracasó. Entonces todos los revolucionarios, para que no los detuvieran, se fueron a vivir a París. Y estaban muy desilusionados después de 1905 en las oleadas revolucionarias. O sea, ellos hablan de oleadas revolucionarias, ¿no? O sea, si perdimos esta ola, la siguiente ola que se alce, que no nos coja desprevenidos. Entonces ellos todo el tiempo vienen preparándose para la revolución, vienen leyendo historia, vienen leyendo de milicia, etcétera, etcétera. Y estaban muy desilusionados después de 1905, cuando en 1910 estalló la Revolución Mexicana con Emiliano Zapata. Entonces los revolucionarios rusos desarrollaron un gran afecto por la Revolución Mexicana porque les mantuvo la moral alta. O sea, les mantuvo la esperanza de un estallido revolucionario en Rusia, por ejemplo. Además, México era un país agrario, Rusia también era agrario. Entonces, eso lo agradecieron mucho, ¿no? Es la razón por la cual Trotsky acaba en Rusia, en México, en 1940. Pero entonces, la siguiente tarea fue reconstruir la economía. O sea, ¿cuál es el papel de la economía? Pues el más básico de todos, alimentar la gente. Entonces, como la guerra había significado la muerte de tantos campesinos, de tantos obreros, la guerra se había dado en un invierno tan terrible, había hambre en las ciudades, y cuando hay hambre, la inestabilidad es mucha. O sea, no se puede estar controlando militarmente todo. Entonces Lenin tuvo que reconstruir la economía. Y ahí vino un problema muy grande, porque para reconstruir la economía tuvo que darle nuevamente poder a la iniciativa privada, dejar estallar cierto capitalismo en el campo, ¿cierto? Para que cumplieran la tarea urgente y terrible de alimentar a las ciudades. Entonces se apoyó en los campesinos medios y les devolvió la propiedad de las tierras a los campesinos medios. Entonces crea una cosa que se llamó la NEP, la nueva política económica, ¿cierto? Y la NEP fructificó, ¿cierto? La NEP fructificó y la revolución se sostuvo. Además, otra cosa muy importante, Rusia es el primer país periférico que se industrializa, porque los revolucionarios se dieron cuenta que sin poder industrial los iban a ahogar. O sea, tenían que ser poderosos industrialmente, porque un país, a nivel de grandes países, se respetan entre los poderosos. Y ningún país campesino, ningún país rural es un país respetado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué respetan a China ahora? Pues porque tiene una plataforma industrial enorme, de alcance global, ¿cierto? Sí, entonces los revolucionarios lo que hicieron fue, de alguna manera, industrializar. Pero para industrializar, los tipos no pedían favores. O sea, ellos vienen de la guerra. Entonces, el socialismo cayó en un enorme autoritarismo, por ejemplo. La gente no le decían a usted, por favor, colabore, no. La gente le paraban ahí en la casa un pelotón de soldados y se lo llevaban a trabajar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la revolución hubo que protegerla con un nivel de intolerancia, con un nivel de fuerza y autoritarismo enorme, por ejemplo, porque estaba rodeada de muchos enemigos. Entonces desarrollan los grandes planes quinquenales, por ejemplo. Llevan la forma de organización del ejército, que les ha ayudado, la disciplina militar, que les ha ayudado a sostener la revolución, la llevan a la economía, ¿cierto? Y en la economía, pues Rusia se volvió un país industrializado, pero sin libertad. Ese fue el gran problema de la revolución, ¿cierto? O sea, que para construir esa sociedad ideal, ese estado, ese país donde iba a construir iba a ser atacado por todas partes, por ejemplo. Entonces, es donde Trotsky, se llama, los rusos le dicen, al zar le decían el padre de todas las Rusias, y a Trotsky le dicen el papito Trotsky.
Stalin, perdón, papito Stalin. Lenin muere en 1924 y quedó una pelea terrible entre Stalin y Trotsky. Trotsky era el hombre inteligente, era el hombre de los discursos, pero Stalin tenía una ventaja, era un gran conspirador. O sea, Stalin sabía mover los hilos por debajo de la mesa. Entonces, Stalin acabó destruyendo a Trotsky y lo acabó haciendo salir de Rusia. Y Stalin era un tipo casi que inhumano, ¿sí? Porque, por ejemplo, un día como había dos bandos, por debajo de Lenin había dos bandos, el de Trotsky y el de Stalin. Un día los trotskistas se fueron y le quejaron a Lenin: usted le está dando mucho poder a Stalin. Le dicen: pero es que no tenemos a nadie más. O sea, ¿quién es capaz de absorber todo el trabajo y todas las tareas en la construcción del socialismo y nunca se queja? Y nunca dice no. O sea, no es que yo quiera hacer esto para que Trotsky se ponga nervioso, no, es que no hay otro capaz de organizar esto, por la gran cantidad de torturas que había recibido cuando era revolucionario, por la cantidad de prisiones que tuvo, por los sitios tan terribles que tuvo que soportar. Entonces, Stalin inevitablemente pues, es el constructor del socialismo, ¿sí? Y pues desarrollan los planes quinquenales y llevan a Rusia a un nivel industrial, fundamentalmente, ¿no? Pero el capitalismo nunca se sintió cómodo con la Unión Soviética. Y para evitar una nueva revolución, atacaron. ¿Cuál es el núcleo de la revolución? La construcción de un partido. Que esa fue la tarea de Lenin. O sea, Lenin se hace el gran hombre del siglo XX porque construye un partido altamente adoctrinado, un partido comunista. Es la herramienta de transformación de una sociedad. ¿Cierto? Sí. Entonces, tiene que estar tremendamente preparado y tremendamente disciplinado. Y ellos practican, en los partidos comunistas, pues como los que fundan nuestra Universidad Autónoma de Colombia, practican una cosa que se llama centralismo democrático. O sea, la gente se organiza en células, ¿cierto? Células son 5 o 6 personas que se reúnen cada semana, leen, discuten, actúan. Y de esa célula sale un representante, ¿cierto? Y esa célula va a una organización de mayor jerarquía, de mayor nivel, etcétera, etcétera. Hay diferentes niveles. Entonces la seccional del Partido de Bogotá. Y la seccional del Partido de Bogotá, que son todas las células, los representantes de todas las células de Bogotá, mandan un representante al Comité Central del Partido Comunista. O sea, ellos son muy jerarquizados y muy disciplinados. Entonces, ¿cuál es el centralismo democrático? Nosotros nos organizamos para transformar la sociedad. Y ahí traje 10 planillas para afiliarse al Partido Comunista. Están abiertas las inscripciones, ¿no? Entonces, cada célula es escuchada dentro de la instancia superior, pero cada célula se abre el debate y se abre la discusión en el Comité Central. Pero el hecho de enviar un representante allá hace que cada célula tenga que aceptar los dictámenes del Comité Central, ¿cierto? O sea, si hay errores, si hay discusiones, se discuten, pero lo que no se pueden discutir son las órdenes. O sea, Lenin casi que le da una organización militar al partido, ¿cierto? Para que el partido avance, porque pues hay que vencer condiciones muy fuertes. Los constructores de la nueva sociedad tienen que tener mucha disciplina, tienen que tener mucha audacia. Recuerden que Marx ha leído a Maquiavelo, y la última parte de Maquiavelo dice: la fortuna acompaña al valiente. O sea, el que sabe tomar riesgos es el que transforma las cosas. Entonces el partido debe ser capaz de propiciar ese temperamento audaz en la gente, capaz de desafiar, ¿no? Porque están creando la nueva sociedad. Pues a ellos no les gusta mucho el lenguaje religioso, pero ¿qué es un revolucionario? Es el creador de un nuevo mundo. Y el revolucionario de alguna forma se parece a un dios, que crea algo que no estaba, ¿cierto? O sea, intenta cambiar radicalmente las condiciones de una sociedad. Entonces, esa es la acción de los revolucionarios. Ellos sienten, la revolución socialista siente que tiene una superioridad moral por encima del mundo capitalista. Porque el mundo capitalista vive de la expropiación, de la opresión, de la explotación. Eso no se permite en una sociedad socialista. O sea, todo esto va a ser un poco más digerible y va a tener más significado el día que podamos ir a países como Corea del Norte, que es un régimen socialista. Que podamos ir a un país como Cuba, o que podamos ir a un país como Venezuela. O sea, Venezuela no es socialista, pero ha intentado utilizar la riqueza del petróleo para organizarse como un país socialista, ¿no? Recuerden que cuando Chávez da el golpe de Estado en el 92
en Venezuela, a Chávez lo meten en la cárcel, ¿cierto? Y sale un año después, Chávez estuvo en la Universidad Autónoma de Colombia, por ejemplo, ¿no? Estuvo un sábado allá en la Autónoma, y después se fue para la Quinta de Bolívar, etcétera, etcétera. Y Chávez después de ese viaje se fue a hablar con Fidel Castro. ¿Y qué le dice Fidel Castro? Hombre, si nosotros hemos construido socialismo con azúcar, con caña de azúcar y con tabaco, ¿cómo será ustedes que tienen la materia prima más importante del mundo capitalista, que es el petróleo? ¿Cierto? No, ustedes tendrían la capacidad de construir el socialismo mucho más rápido que nosotros, porque ustedes tienen una enorme cantidad de recursos. Entonces, en esa conversación, Chávez, ¿cierto? Recuerden que los que mantenían vivos a Chávez eran los servicios de inteligencia cubanos. Los que mantuvieron a Chávez, lo trataron durante el cáncer, no eran médicos venezolanos, eran médicos cubanos, ¿cierto? Y Cuba como un país aislado, vecindario en el capitalismo por todos los 360 grados, ¿cierto? Entonces ese ejemplo implica que el socialismo necesita una enorme disciplina y líderes muy fuertes, con mucha convicción. Entonces eso lo toman de la Revolución Rusa. Pero inevitablemente el capitalismo no se iba a quedar tranquilo frente al experimento socialista en Rusia, y estallan partidos de extrema derecha en Europa. Estalla el partido, por ejemplo, los dos países que tienen partidos comunistas mejor preparados son Alemania, que tiene 1 millón de obreros, ¿cierto? Los partidos comunistas, su nicho natural son los movimientos obreros, ¿sí? Y el Partido Comunista Italiano. Y en esos dos partidos estallan movimientos fascistas. ¿Qué son movimientos fascistas? Son aquellos movimientos políticos que buscan destruir el germen revolucionario que pueda transmitir un partido comunista. Entonces, el primer objetivo, ¿por qué Hitler? Porque era inevitable que Alemania iba a caer en manos de la revolución, en manos del Partido Comunista. Porque después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, las potencias le impusieron a Alemania un tratado vergonzoso, donde le quitaron territorios, le quitaron su industria pesada, lo obligaron a pagar una indemnización pues, de 33.000 millones de dólares. Entonces eso hacía que el país quedara pobre, que todo el mundo quedara pobre. Y el comunismo pega mucho donde no hay esperanzas, donde la gente siente que no hay oportunidades. Ahora llaman a eso Estado Islámico, digamos, ¿sí? Pero antes era pues el partido... las mujeres en la guerra, ¿no? La guerra patria. El fascismo hace estallar una guerra en Europa, y la guerra en Europa busca destruir la Unión Soviética, ¿cierto? ¿Sí? Entonces por eso la Unión Soviética tuvo que mover todos los recursos posibles. Stalin reunía a sus generales y les decía, solo podemos hacer 3 cosas: ser despiadados, despiadados, despiadados. O sea, todo el tiempo la arenga era eso: destruir a la bestia fascista. Creo que aquí hay un afiche en rojo. Por ejemplo, esto es creo que es Moscú, ¿no? Miren, sí, bombardeado por los nazis, ¿no? Entonces Hitler realmente, cuando ve que no puede invadir Inglaterra, quitar a los ingleses del medio, pues decide atacar a la Unión Soviética. Y ataca a la Unión Soviética para librar al capitalismo de su gran enemigo, el socialismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que desarrollar industria, porque sin industria no podemos tener defensa, ¿cierto? Sí, no podemos tener defensa. Estas son imágenes de la Gran Guerra Patria, por ejemplo. La Guerra Patria empieza cuando Hitler lleva un ejército de 4 millones de hombres a la frontera entre 5 países con la Unión Soviética el 21 de junio de 1941. El primer mes Hitler capturó a 3,5 millones de soldados del Ejército Rojo y avanzó 700 kilómetros sobre la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues, esto es propaganda pues, de guerra, ¿no? O sea, el obrero enfrentándose a los capitalistas que quieren destruir a la madre patria, pues, por eso la guerra se llama la Guerra Patria, ¿no? Miren, las armas rojas frente a la bestia nazi, ¿cierto? A la bestia nazi, ¿no? ¿En qué momento se consolidó el partido? No, el partido nace el día de la... O sea, el partido nace antes de la revolución, pero el partido adquiere una dimensión universal, es por la defensa, por la victoria militar en la guerra civil. Destruir los 14 ejércitos invasores y destruir a los generales blancos, al ejército blanco que llamaron. Entonces, el partido crea, Lenin crea una cosa que se llama la Tercera Internacional. La Tercera Internacional es unir a todos los partidos comunistas del mundo para producir la revolución mundial. Y el gran arma del Comintern, la Tercera Internacional, es la propaganda.
es la propaganda, ¿cierto? Sí. Pues aquí ya, digamos, estos son afiches de la guerra patria. Una pregunta, ¿esos 14 ejércitos invasores de dónde eran? Pues estaban los ingleses, estaban los franceses, estuvieron los países bálticos también, estuvo Italia, los italianos mandaron, los austriacos mandaron fuerzas también, ¿sí? El imperio austrohúngaro, que se había repartido en varios países al final de la primera guerra que estalla, esos países, Checoslovaquia también, Rumania, Hungría, todos mandaron ejércitos. Pero ¿qué protege a Rusia? La geografía, Claro. la extraordinaria geografía. ¿Ellos llegan allá una vez terminada la primera guerra? ¿En qué año llegan? Sí, o sea, la guerra civil es 1919-1922, ¿sí? Apenas termina la guerra en Europa, mandan los ejércitos contra Rusia, estos países, para proteger sus intereses en Rusia, y sobre todo la deuda externa del gobierno zarista, de la época zarista. Y también el ejército de los rusos blancos. Sí, todo el ejército estaba compuesto por gente, los grandes mandos del ejército eran aristócratas. Entonces los mandos del ejército organizaron a los campesinos para resistir a los bolcheviques. Entonces la revolución se tuvo que batir en dos frentes, un frente externo y un frente interno, fundamentalmente, ¿no? Entonces, pero fue batiendo los enemigos uno a uno, sobre todo basados en la escala de la geografía rusa, que es enorme. O sea, Rusia creo que llega a tener unos 20 millones de kilómetros cuadrados. En cambio Europa no pasa de 10 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 10 millones. O sea, en su momento, Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, conquistar a Rusia es casi infinito. Claro. De hecho, Lenin, con su gran olfato propagandístico y agitador, dice, después de la Revolución de Octubre, dice, hemos liderado una sexta parte de la humanidad. Hemos partido en dos la historia universal. ¿Cierto? Él produce frases así, pues extraordinarias, ¿sí? Sabe cómo alentar a la gente. Pero entonces la revolución sabe que necesita el desarrollo capitalista. O sea, la parte técnica del capitalismo, para desarrollarse, por ejemplo, ¿sí? Pero en ese desarrollo, en ese afán de desarrollo, los bolcheviques hicieron pacto con los alemanes, porque los alemanes tenían una cosa que a los bolcheviques les interesaba: industria, ¿cierto? Industria. Entonces, como los dos países quedan aislados al final de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué queda aislado a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial? Porque los alemanes fueron derrotados, ¿sí? Entonces se les quita todo. ¿Y por qué queda ahí la Unión Soviética? Porque la Unión Soviética intenta ensayar un tipo de sociedad que va a destruir a la sociedad capitalista, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, entre dos países aislados en el contexto internacional, esos dos países se juntaron y los alemanes mandaron sus mejores ingenieros, sus mejores técnicos a crear una base industrial en la Unión Soviética, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues la industrialización rusa tiene que ver con Alemania, inevitablemente. ¿Y qué, digamos, contraprestación recibía Alemania de Rusia si era un país no? La contraprestación era poderse burlar del Tratado de Versalles que le habían impuesto a Alemania al final de la Primera Guerra. ¿En qué sentido? De que los alemanes no podían tener industria pesada. Entonces los alemanes, la industria pesada alemana en los trenes, y se la llevaron para Francia como parte del cobro de las pérdidas por la guerra, de las indemnizaciones por la guerra. Entonces los franceses llevaban toda la industria pesada. Entonces, si los alemanes querían tener un ejército, necesitaban una plataforma industrial. Entonces la construyeron no en Alemania, porque no los dejaban, la construyeron en la Unión Soviética, ¿cierto? Pero es lo curioso de la historia, con esa plataforma industrial fue que los soviéticos se defendieron de Alemania. ¿Sí? Pues en términos modernos, país que no tenga industria no tiene defensa. Pues así de sencillo, ¿no? Esta es la propaganda soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues la idea de Hitler era golpear las tres grandes puertas. El ejército alemán debía golpear, antes llamaba Petrogrado, la rebautizaron al comienzo de la revolución como Leningrado. Moscú quedó como Moscú. Y otra ciudad que llamaba Volgogrado la bautizaron Stalingrado. Entonces esas tres, golpear las tres puertas. Pero trataron... ¿Por qué Moscú? Porque es la capital política, y Moscú porque hay una gran zona industrial alrededor de Moscú. ¿Cierto? Entonces, si privamos a nuestro enemigo de su zona industrial, lo estamos privando del armamento. Aquí, por ejemplo, es la producción de guerra, todo el tiempo. Porque la producción de guerra es la que nos dará la victoria, ¿cierto? En esta guerra moderna, por ejemplo. Sí, si quieres, no sé si... La aviación, o sea, la tecnología, la investigación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Lenin. O sea, la gran
El primer discurso, después de que los alemanes atacan en la Operación Barbarroja a la Unión Soviética en 1941, el primer discurso de Stalin es: avanzaremos hacia la victoria bajo las banderas de Lenin. Esa consigna se sostuvo todo el tiempo, ¿cierto? Y la Unión Soviética fue la encargada. Ahora en el año 2015, con el presidente Vladimir Putin, se conmemoraron 70 años de la derrota del fascismo, ¿cierto? Y el discurso de Putin fue muy bonito. En el 9 de mayo de 2015 dijo: el ejército, solo se necesitó un ejército para destruir el fascismo alemán. Y ese fue el ejército rojo. Y gracias a la ayuda de los norteamericanos y los ingleses. ¿Sí? Pues con ese discurso podríamos pensar algo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado donde Hitler hubiera ganado la guerra? ¿Cómo sería el mundo ahora? ¿Ah? Pues sería como distinto, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces el pueblo que nos libra pues es los rusos, pero los rusos pagaron un enorme precio por librarnos del ejército alemán. O sea, de los 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 30 millones fueron rusos, ¿cierto? Porque Stalin, recuerde que Stalin le decía a sus hombres: hay que ser despiadados, despiadados, despiadados. Entonces les decía a ellos, ¿sí? Cada paso que le entreguemos al enemigo hay que destruir todo. Cada kilómetro, cada metro que demos de ventaja a nuestros enemigos, entonces hay que destruir las cosechas, hay que matar el ganado, hay que volar los puentes, hay que volar las torres de conducción, hay que volar las represas, todo. Y lo primero que estaba haciendo con esa orden era condenar a la muerte a los campesinos que quedaban en esas zonas ocupadas por los alemanes, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que sí, Stalin les dio todo el territorio que quisieron, pero lo que no soltó fue ninguna ciudad. O sea, sobre todo la primera ciudad que defendieron fue Moscú. Y la defendieron de una manera aterradora. Aterradora, ¿por qué? Porque los alemanes quedaban, mientras moría un soldado alemán, los oficiales alemanes quedaban locos. Mientras ellos perdían un soldado, los rusos perdían 5. Y seguían con tropas y con tropas y con tropas. O sea, la cuestión pues que no les cabía en la empresa a los alemanes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que después de que destruyeron totalmente Stalingrado? Cuando destruyen Stalingrado, la ciudad quedó en ruinas. Y Stalin mandó un nuevo ejército. Y ese nuevo ejército ocupó todas las ruinas, ocupó todos los sótanos, todos los escombros. Y desde ahí siguieron resistiendo contra el ejército alemán, ¿no? ¿Sí? Realmente la batalla que decidió el rumbo de la humanidad a partir del siglo XX, la batalla donde cambió la humanidad, y eso no nos hablan los gringos, la amistad con Axel empezó por una película. Él jura que él me la dio a mí, yo juro que yo se la di a él. No hemos podido poner de acuerdo, ¿no? La película se llama Enemigo al acecho, con Jude Law, no sé si la han visto. Sí, Que va en un tren y que tal, y que tal, bueno. Esa película, ahí en esa batalla, fue la primera derrota importante del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa batalla no fue del lado francés y del lado europeo, fue en la parte más honda donde llegaron los alemanes. Stalingrado. Stalingrado se denomina como la tumba del fascismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dijiste que era el fascismo? Fascismo es una forma de gobierno, pues no sé, qué pena la comparación, pero no me resisto a hacerla. Fascismo es como el uribismo. O sea, si no están de acuerdo conmigo, todos ustedes son catorceavistas y punto. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sí? O sea, es eso. El que no está conmigo está contra mí. Es un estado totalitario, absolutista. Gran estado policial, ¿cierto? Sí. ¿No? Donde todo se vuelve fanatismo y extremismo. Y no puede haber sino blanco, negro, nada de tonalidades, ¿cierto? ¿Sí? Ese fascismo está volviendo a Europa. ¿Vieron el señor que se suicidó al final del juicio? Sí. Un coronel del ejército yugoslavo que lo condenaron a 20 años por matanzas y el tipo se tomó un veneno y ahí quedó con las patas para adelante pues, en el juicio, ¿no? Entonces Stalingrado pues es una ciudad donde hay que rendirle un cierto tributo, ¿no? Porque fue la primera. Los alemanes nunca se recuperaron de la derrota en Stalingrado. Se rindió el ejército de von Paulus, 90.000 hombres, 26 generales, incluyendo a von Paulus, del sexto ejército alemán. Los alemanes iban no tanto por Stalingrado, los alemanes tenían un problema muy grande de materias primas. ¿Sí? Y es que como Alemania es un país tan pequeño, todas sus materias primas son importadas y la materia prima más importante es el petróleo. Entonces cuando ellos atacaron la Unión Soviética querían destruir al socialismo
y apoderarse de los grandes recursos dentro de la Unión Soviética. Ellos iban, el sexto ejército de von Paulus iba para Bakú, la capital petrolera del Mar Caspio, para asegurar pues el abastecimiento petrolero que necesitaban, ¿no? ¿Sí? Al final de la batalla de Stalingrado, un coronel del Ejército Rojo llevaba prisionero a un coronel alemán y lo subió hasta una colina donde se dominaba toda la ciudad. Y le muestra Stalingrado en ruinas, vuelta a nada. Y le dice, miren cómo dejaron ustedes los alemanes la ciudad. Así vamos a dejar nosotros a Berlín, ¿no? Y Stalin cumplió esa promesa sobradamente. Armó 8 millones de rusos. ¿Y cómo se hace para armar 8 millones de rusos? Rusia es el país, para su época era el país más grande del mundo. Y en Rusia hay más de 100 nacionalidades distintas. Hay más de 100 dialectos, ¿cierto? Hay más de 100 grupos con largas y milenarias tradiciones. Entonces, expandir el socialismo sobre todos esos grupos campesinos era una complejísima tarea educativa, ¿cierto? Pero cuando estalla la guerra, los alemanes atacaron la Unión Soviética sin ningún aviso, ¿cierto? Entonces Stalin tuvo que recurrir a la propaganda más terrible para militarizar a los campesinos, ¿cierto? Y es que los intelectuales del partido le dijeron, mire, en la literatura rusa, los grandes, pues reconocemos a Rusia entre otras cosas por su literatura, ¿no? Chekhov, Tolstoy, Mayakovsky, pues poetas como Mayakovsky, Turgenev, grandes cuentistas. Si usted lee esos cuentistas, ¿cómo? Dostoyevsky, qué pena, Dostoyevsky. Si nos leemos esto, nos damos cuenta que los rusos veneran a la mamá, veneran a la esposa, veneran a la mujer. Ellos hablan de Rusia como Rodzina. Rodzina es más o menos la madre patria, la madre Rusia. No, perdón, Rodina. Es la palabra rusa para madre patria. Entonces, ¿qué hicieron los propagandistas? Pues hicieron la fácil. Vamos a asustar a los campesinos con las mujeres. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijo la propaganda oficial? ¿Quieres ver violada a tu madre? ¿Quieres ver violada a tu esposa? ¿Quieres ver violada a tu hija? ¿Quieres ver violada? ¿Sí? A todas las mujeres. Entonces, con esa propaganda tan oscura, les sacudieron a los campesinos en la Unión Soviética las fibras más poderosas de su conciencia, ¿cierto? Entonces, por esa gran propaganda aparecieron millones de campesinos para formar el ejército, pero era una propaganda terrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque apenas los campesinos derrotan a los alemanes, los derrotan en Stalingrado, los derrotan en Moscú, los derrotan en Leningrado, avanzaron sobre Europa. El Ejército Rojo avanzó sobre Europa y cruzan el río Vístula. El río Vístula es más o menos el que separa a Rusia de Polonia, y de Polonia ya están a un pasito de Alemania. Cruzan el río Vístula y los campesinos llevaban en la cabeza de los alemanes como violadores, producto pues de la intensa propaganda, ¿no? Entonces el cartel decía, pues, quieres ver violada a tu madre, quieres ver violada a tu hija, a tu esposa, a tu hermana, etcétera, etcétera. Y el cartel terminaba con una imagen terrible. Era una bayoneta de un soldado del Ejército Rojo atravesando la boca de un chacal. El chacal era pues la forma como representaba la propaganda soviética, la bestia nazi, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el Ejército Rojo cruza y entra en territorio alemán, empezó una violación en gran escala de todas las mujeres alemanas, ¿cierto? O sea, se calcula que casi 2 millones de mujeres en Alemania fueron violadas por soldados del Ejército Rojo. Pero no era tanto que los alemanes hubieran violado mujeres rusas, sino el efecto de la propaganda. O sea, estos soldados eran una bomba de tiempo en el momento en que vieran una mujer alemana, por ejemplo, ¿sí? Pero atacaron con tal vehemencia, pues el efecto de la propaganda también se mostró en la forma como el Ejército Rojo destruyó Berlín. Berlín era pues la sede de todo el odiado de la bestia nazi, pues el símbolo material de la bestia nazi, ¿no? Porque allá había Hitler, allá había sus generales, ¿cierto? Entonces, los soldados, casi que esa batalla de Berlín tuvo un costo innecesario para la Unión Soviética. Se habla de 500.000 rusos soviéticos que murieron en la batalla de Stalingrado, ¿no? Está la virulencia con la que atacan a Berlín el Ejército Rojo, que ellos llevaban 7 millones de obuses, de cohetes, ¿no? Y el primer día de batalla dispararon 4 millones, ¿no?
las 10.000 piezas de artillería del Ejército Rojo comandado por el general Zhukov y el general Malenkov dispararon casi 4 millones de piezas en las primeras 24 horas. Pues esa tremenda virulencia, por ejemplo, ¿sí? La mejor referente de esta batalla está en la película que se llama La Caída, ¿no? La Caída, pues ahí muestra muy bien, pero se ahorran para evitar, digamos, para evitar suspicacias. Esa película se ahorra la parte de la violación de las mujeres. ¿Por qué? Porque la violación de las mujeres fue el cobro que hizo el Ejército Rojo de la enorme destrucción que hizo el ejército alemán en la Unión Soviética. Por ejemplo, destruyó casi 4.000 villas, 4.000 pueblos, y fusiló millones de campesinos. ¿Por qué fusiló millones de campesinos? Porque cuando los alemanes se meten tan adentro de la Unión Soviética quedan con líneas de abastecimiento muy largas. Entonces todos los campesinos que quedaron atrás se volvieron guerrilleros, se volvieron partisanos y atacaban todo el tiempo el suministro alemán. O sea, con el afán de debilitar el frente alemán dentro de la Unión Soviética, les atacaban todo el tiempo su línea de abastecimiento. Hubo otro gran error estratégico en la Operación Barbarroja, es que Alemania quedó expuesto a dos frentes de guerra. Y cuando tú divides un ejército en dos, te estás debilitando. Pero Alemania, como geográficamente están, pues no hay no ver un mapa de Europa y qué papel ocupa Alemania. Alemania es un país muy geoestratégico, porque siempre está mirando a todos lados. O sea, ve a Europa por todos los balcones, mejor dicho, por todas las ventanas. Entonces, cuando manda un segundo ejército, ya el plato estaba servido para que cuando los británicos y los norteamericanos atacaran Europa, pues los alemanes tendrían dos frentes. Pero cuando Hitler lleva la guerra en la Unión Soviética, ni los británicos ni los norteamericanos hicieron nada. Entonces eso convenció a Stalin de que realmente el ataque del ejército alemán era una estrategia del capitalismo para destruir al socialismo en la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces por eso Stalin tuvo que ser tan absolutamente despiadado en tratar de ganar la guerra por todos los medios posibles. No podía confiar en nadie, porque él veía en esa guerra una lucha entre el socialismo de la Unión Soviética, ¿cierto?, del cual era cabeza, y el resto del mundo capitalista, ¿cierto? Entonces el tipo, la primera orden que tiene que dar es trasladar toda la industria a través de los montes Urales. ¿Por qué los montes Urales? Porque los montes Urales están más allá del alcance de los bombarderos alemanes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el plan fue absolutamente despiadado. Por ejemplo, se dio la orden de desarmar toda la industria. Las dos grandes zonas industriales son la región de Moscú y la región del río Donetsk, la región de Kharkov en Ucrania. Y cogieron toda esa industria, la montaron en trenes y la llevaron atrás de los Urales, ¿cierto? O sea, porque ellos no podían confiar ni que Estados Unidos ni que los británicos les mandaran armamento. Entonces, obrero que llegara 15 minutos tarde, había que fusilar, y se fusilaron. O sea, para que la gente entendiera que lo que estaba... Sí, porque la teoría es esta, ¿no? Donde hay recursos políticos, el partido lucha con recursos políticos. Donde no hay recursos políticos, pero hay recursos militares, el partido lucha con recursos militares, ¿cierto? Y donde no hay recursos políticos ni recursos militares, ¿con qué hay que luchar? El terror rojo. ¿Sí? Se fusilan a 10 para asustar a 1000, ¿cierto? Sí, pero pues esa es la tarea que dice Maquiavelo. El Estado, como cualquier cosa viva, cualquier ente vivo que contenga vida, lo primero que debe aprender es a defenderse, ¿cierto? Entonces, en términos de supervivencia no hay tintas medias, ¿cierto? Sí, no. La gallina no es un animal agresivo por naturaleza, ¿no? Pero la gallina ya sabe cuándo le llega su día, ¿no? ¿Cierto? Y antes de que la cojan, pues, y la agarren en un rincón para meterla a la olla del sancocho, pues la gallina al menos trata de tirarle un picotazo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues lucha. Esa es la ley de la primera ley de cualquier cosa viva, la supervivencia, ¿cierto? Entonces, por eso los recursos del ataque, pues, o sea, Stalin tuvo que usar. Hitler no usó mujeres en el ejército. Para él era sagrado que las mujeres no podían estar. Pero en los últimos momentos de la defensa de Berlín fueron muchas mujeres al frente de combate, así como niños, etcétera, etcétera, ¿no? Stalin desde el primer momento llevó mujeres al ejército. Las francotiradoras, por ejemplo.
¿sí? Las mujeres ocuparon puestos élite en el Ejército Rojo. Por ejemplo, francotiradoras, tanquistas, manejaban tanques, y pilotos, los pilotos también. Tuvieron un gran papel durante la guerra, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Los alemanes, sobre todo las francotiradoras, acaban de publicar un libro de una historiadora rusa sobre el libro de las aviadoras durante la Guerra Patria. Tiene un título muy chistoso, se llama Las brujas de noche, ¿sí? Hablando pues de todo el heroísmo de las mujeres durante la guerra, y recuerden que aquí vino una premio Nobel bielorrusa, ¿no? Que se llama, a la Feria del Libro hace 2 años, se llama Politkovskaya. No, esa es la periodista ucraniana, la que mataron en Moscú. Bueno, ella escribió un libro, Las mujeres en el Ejército Rojo, pues que ninguna otra guerra antes tantas mujeres habían ido a combate, y sobre todo las francotiradoras, ¿no? Las francotiradoras eran particularmente despedazadas por los soldados alemanes, ¿no? Porque era muy irritante que sus mejores hombres caían bajo disparos de francotiradores. Entonces, cuando caía un francotirador ruso, soviético, pues eran particularmente crueles los alemanes en la ejecución, pero eran mucho más terribles cuando caía en sus manos una francotiradora, ¿no? Pues se sentían particularmente humillados de haber perdido un gran oficial, muchos hombres, por el poder, por una mujer, pues por la habilidad, ¿no? Era tal el entusiasmo que muchas mujeres francotiradoras eran miopes, o sea, no podían hacer un buen disparo, pero pues fue tal el misticismo, el puesto de honor que se ganaban las mujeres durante la guerra, que muchas pues se ofrecían sin tener las capacidades de... No, pues es como pues porque en una guerra tú no estás, pues tú estás apostando contra tu vida todo el tiempo, ¿no? La capacidad de audacia, o sea, la guerra sube lo mejor y lo peor de la especie, ¿no? Se expresa allí, ¿no? Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, pues el hecho de que se ganara del lado el lado soviético la guerra, es Berlín. O sea, no llegaron tropas norteamericanas, no llegaron tropas inglesas a Berlín. Berlín fue destruido por el Ejército Rojo, fundamentalmente. Pero todos esos países que había recorrido el Ejército Rojo en Europa, todos esos países fueron llevados al socialismo, pero no por las buenas, pues, ¿no? Siguiendo un poco la historia romana, ¿no? Por donde pasan las legiones romanas, pasa en Roma, pasa el Imperio Romano. Entonces el Ejército Rojo llegó a todos estos países, y eso fue pues una de las razones evidentes del fracaso del socialismo, pues del fracaso de lo que llamó el socialismo real. ¿Por qué? Porque conquistaron un país como Polonia, recuerden, ¿sí? Y Polonia es un país de un extremo catolicismo, ¿cierto? El único obispo que pudo crear nuevas parroquias en países comunistas fue el obispo de Cracovia, Monseñor Wojtyla. Y Monseñor Wojtyla fue elegido como Papa Juan Pablo II, que tuvo un largo reinado, ¿no? Y Wojtyla, el comunismo dejó los dientes en Polonia cuando quiso congelar el extremo catolicismo de los polacos, ¿cierto? ¿No? Y el extremo catolicismo de los polacos tiene un gran centro religioso, que es la Virgen Negra de Cracovia, ¿sí? Y era la parroquia en la cual estaba, pues, regentaba el cardenal Wojtyla, el obispo Wojtyla, que después se elevó. Entonces, cuando nombran un papa polaco, eso es una gran estrategia para romper el socialismo, ¿cierto? Porque el eslabón más débil de todos los países comunistas era Polonia, ¿cierto? Por la forma como el Ejército Rojo lo había llevado al socialismo, y por los enormes choques religiosos, porque el socialismo se caracterizó como ateo. El socialismo tuvo muchos problemas con la iglesia. Entonces, en 1900, el Papa lo eligen. Recuerden que Juan Pablo II viene después de un reinado muy corto de 33 días de Juan Pablo I, el Papa de la eterna sonrisa, ¿no? ¿Sí? Aquí a Bogotá vino Juan Pablo II en agosto del 68. Pablo VI. Pablo VI muere en el 77, nombran al cardenal Albino Luciani, lo nombran, muere a los 33 días y eligen un papa polaco. Durante más de 300 años todos los papas habían sido italianos, y nombran a Karol Wojtyla como Juan Pablo II. Él va a Polonia y les dice a los polacos: no tengáis miedo,
Y a las 2 semanas estalla una huelga en los astilleros de Gantz. Y esa huelga en los astilleros de Gantz se formó el sindicato Solidaridad, ¿cierto? Con un dirigente muy importante que se llamaba Lech Walesa, ¿cierto? En 1980, estalla pues allá, ¿no? El Papa les dice, no tengáis miedo. Entonces eso sirve como de carta de ciudadanía política al movimiento sindical, no socialista dentro de Polonia. Y esos fueron los que ellos influenciaron a los movimientos de la RDA, de Alemania Oriental, que 10 años después derriban el muro, ¿cierto? Entonces el asunto religioso fue muy importante en la caída de la Unión Soviética. Pero ni en Polonia ni en la RDA la gente estaba pidiendo que se acabara el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo desarrolló mucho la cultura, desarrolló mucho la educación, desarrolló mucho la igualdad de géneros, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las mujeres tuvieron un gran papel toda la etapa revolucionaria, toda la etapa de consolidación del socialismo. Hubo un problema, sí, con las mujeres, que esa primera época de apertura de la Revolución de Octubre, donde todo era posible, las mujeres adquirieron un gran poder, pero las mujeres no fueron a la guerra civil, ni a la guerra contra los rusos blancos. Entonces, cuando llegaron los bolcheviques, como Stalin y Trotsky, del campo de batalla, esmaltados por el prestigio del triunfo militar, no había ninguna mujer importante dentro de las filas de los grandes dirigentes bolcheviques que habían hecho la guerra. Entonces, eso creó un narcisismo machista en medio del partido también, pues, etcétera, etcétera, que fue alejando a las pocas mujeres que habían estado. Tal vez la más importante mujer es Kaprúskaya, la mujer más importante dentro de los revolucionarios, ¿no? Porque era la esposa de Ulyanov. Hay una película también muy bella, que es así, se la regalé yo a Axel, que se llama El tren de Lenin, ¿no? Donde está el actor Ben Kingsley, el mismo que hace Gandhi. Es una película muy bella porque es Lenin cruzando Alemania en medio de la guerra para ir a Moscú a liderar a esos soviets que han reemplazado el vacío de poder por la caída del zar, por ejemplo. Entonces, ahí está el papel de Kaprúskaya, ahí están las mujeres más, en ese tren están las mujeres más importantes de la revolución. Entre otras está Clara Zetkin. Clara Zetkin era una gran agitadora, una gran periodista, ¿no? En Alemania el tren lo de pasar otra gran revolucionaria llamada Rosa de Luxemburgo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la revolución fue muy importante en términos, por ejemplo, los norteamericanos, acá, atrás, en 1957, en octubre, los rusos lanzaron al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik primero, ¿cierto? Usted tiene el tamaño de un balón de básquetbol y circunnavegó la Tierra. Después ellos, bueno, aquí a Margarita no le gusta esta parte, pero también la perra laica, ¿no? Mandaron el primer ser viviente al espacio exterior. Este es el primer hombre que mandaron en el 61, ¿no? Y en el 57, un mes después de lanzar el Sputnik primero, lanzaron la perra laica. El problema con Laika fue que murió por las grandes temperaturas, murió ahogada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues los criticaron mucho, después mandan a Gagarin y después mandan a Valentina Tereskova, que fue la primera mujer. Este es el gran cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. Aquí, miren, los norteamericanos ya no tienen programa espacial. ¿Por qué? Porque parquearon su último transbordador, ¿cierto? Pero si los norteamericanos quisieran enviar tripulaciones a la Estación Espacial Internacional, tienen que hacerlo a través de un cohete soviético. ¿Sí? ¿No? Pues los Soyuz. ¿Por qué desmontaron? Porque los transbordadores nunca fueron suficientemente confiables y consistentes. ¿Sí? Entonces, pues se les explotaron varios y todo. Esta es la primera. En términos de deporte, de educación, los soviéticos. No sé si ustedes sepan que detrás de la mayoría de medallas olímpicas que ha ganado Colombia, María Isabel, son entrenadores cubanos. Ya, los cubanos en Juegos Olímpicos y casi que en Juegos Panamericanos casi que igualaban el nivel de medallas de países como Brasil, de países como Canadá, como Estados Unidos, ¿no? Ellos privilegiaron mucho la educación y mucho el deporte. Y el éxito fueron los Olímpicos de Barcelona, donde más medallas consiguieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, sin el social, se decía, es como el cuento que nos vendieron, ¿no? Que el día que maten a Pablo Escobar, pues Colombia
va a ser un remanso de paz. Se acaba el narcotráfico, se acaba la violencia, pues, ¿no? Con la Unión Soviética también, el día que se acabe la Unión Soviética, se acaba el imperio del mal y los males de la humanidad. Se cae la Unión Soviética en el 92, ¿y qué clase de mundo tenemos ahora, no? Pues más guerras, calentamiento global, más inestabilidad, más, pues estamos en un mundo, o sea, el capitalismo no ha hecho el mundo más seguro, no ha hecho el mundo más confiable, ¿no? ¿Sí? Hay una cosa que le gusta mucho oír a nuestros amigos comunistas en la universidad, es que el único partido que le puede hablar a la humanidad entera es el Partido Comunista. ¿Sí? Pues en estos momentos, ¿no? Este es el responsable del programa nuclear, del programa espacial alemán, Wernher von Braun. Al final de la guerra, ¿por qué los alemanes crean un programa de cohetería? Porque el programa de cohetería contiene dos cosas muy importantes del poder industrial alemán. Primero, los metales. Váyanse ustedes a un edificio y el ascensor parece como que flotara, que no suena, ¿no? Ni se estremece, ¿no? Miren la marca del ascensor, las escaleras eléctricas. ThyssenKrupp. Y otra cosa del prestigio industrial alemán, la industria química, ¿no? Los cohetes contienen esos dos grandes elementos del prestigio. ¿Por qué? Porque los cohetes queman oxígeno y hidrógeno y pues sus estructuras son metálicas. Los alemanes, porque dominaban muy bien la química, dominaban muy bien los metales, se dieron el lujo de construir los primeros cohetes importantes con los cuales Hitler atacó Londres. Pero al final de la guerra, cuando los alemanes son derrotados por los soviéticos y por los ingleses y los norteamericanos, capturaron a todos los ingenieros y capturaron a todos los planos de todo el programa de arma alemán, y con el programa de cohetería lograron, los ingenieros que capturaron y se llevaron para Estados Unidos, crearon el programa espacial norteamericano con von Braun a la cabeza, y los ingenieros y científicos que capturaron los soviéticos se los llevaron para Baikonur en Kazajstán y crearon el programa espacial soviético, que es un programa que ha tenido una enorme consistencia. O sea, los mismos cohetes que usaron para lanzar el Sputnik y lanzar a la perra laica son los mismos cohetes que están utilizando ahora. ¿Qué hicieron ellos? Copiaron los cohetes de las bombas voladoras, la B1 y la B2, bombas voladoras, B1 y B2, ¿por qué? La palabra en alemán venganza, o sea, vean en cada cohete lanzado contra Londres una venganza. ¿Sí? Entonces por eso lo bautizó así Hitler. Y lo que hicieron fue copiar el motor y construirlo a una escala 3 veces más grande. ¿Cierto? Entonces ya tenemos ahí suficiente poder para sacar pesos importantes para que venzan la fuerza gravitacional de la Tierra. Fue otra, pues, una cosa que fue desarrollada por los alemanes, pero perfeccionada sobre todo por los soviéticos. Lo que decía Camerano, el sistema de bola o de balón para la expulsión de estratosfera, ¿te acuerdas que para poder superar la atmósfera? Que los norteamericanos pusieron una ojiva así, pues una punta así como ojival, ¿cierto? Pero tenían que ponerle aletas para conducir a los cohetes. Los soviéticos se ahorraron ese problema porque los soviéticos construían las puntas de sus cohetes en esfera, entonces podían orbitar haciendo cambiar el centro de gravedad dentro de la cabina. ¿Sí? Eso le da la dirección al cohete, ¿no? ¿Sí? En la autónoma muchos profesores estudiaron en la Unión Soviética y estudiaron en la RDA y estudiaron física en Checoslovaquia, por ejemplo. Todos los países del este, ¿no? Y pues recibieron nivel de formación de alto nivel. La mayoría estudiaron en la Patricia Lumumba, pero otros estudiaron en el Lomonosov. Lomonosov era como la academia de la élite mundial, buscaba crear una élite revolucionaria mundial, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? Y en el fondo el gobierno, ese tipo de gobierno sí cumplió su filosofía durante algún tiempo, aún se cumple, también se... Pero lo que pasa es que han vendido el capitalismo como si fuera el momento más acabado de la historia humana, de la mayor perfección. Sí. El capitalismo tiene muchos problemas. Sí, no, pero ¿y el comunismo en ese entonces? El gran problema del comunismo fue el autoritarismo. ¿Cierto? ¿La qué? El autoritarismo, la idea de partido único. ¿Cierto? Cuando llega Gorbachov al poder, él quiere crear otros partidos políticos para que haya pluralismo. Pero en ese intento de rediseñar el socialismo, colapsó. ¿Sí? El Gorbachov pues, fue lo que tú la perestroika, ¿no?
Es decir, Porque que, la que- concepción que se cumplió con los Si alguna vez funcionó. propósitos fijados de... en la filosofía de ese estilo de gobierno. Yo creo, claro. Es que es como cuando tú lees una receta en un libro de cocina. ¿Sí? Y tú la preparas, pues sí. Pues no queda. El problema fue la implementación, no era tanto la teoría. La teoría era muy seductora. Por eso, que si esa filosofía se llevó a cabo, es lo que pregunto. Dicen que la única parte donde ha Ese funcionado el beneficio del comunismo, pueblo. la única parte donde ha podido funcionar eso, hay que ir a Israel, a los kibbutz, que son aldeas agrarias autogestionarias. Los únicos que pudieron poner a funcionar eso así. O sea, la idea del comunismo es que no haya autoridad, que no haya gobierno, que todos... Pero para poder vivir socialmente de esa manera, todos tenemos que tener el mismo nivel de educación, ¿no? Y eso fue la tarea, pues... Dicen que por las tareas militares se atrofiaron las tareas de educación. Entonces no se pudo crear un gran modelo de socialismo real. Bueno, esta era como mi idea, presentarles el asunto. ¿Comunismo y socialismo es lo mismo? No, comunismo es la etapa final, la etapa donde se ha destruido toda forma de opresión. Socialismo es la etapa intermedia, donde, por ejemplo, en el comunismo no hay Estado. No hay Estado. No hay ejército, no hay nada, no hay leyes. Dicen que el comunismo es la idea de cómo vivía la sociedad humana en el neolítico, cuando todos cultivábamos y todos repartíamos las cosechas y tal, ¿cierto? Pues eso. El comunismo es leído como una vuelta al momento primitivo, sin negar los avances de la ciencia y la industria. Pero la primera etapa de destruir la sociedad capitalista es el socialismo, ¿cierto? Y el socialismo debe crear las condiciones para construir el comunismo, todo lo igualitario. Y dentro del socialismo es válido el Estado, pero un Estado con una cosa que se llama dictadura proletaria, donde los obreros tengan el poder, pero que los obreros no se engolosinen tanto con el poder que acaben oprimiendo a otros. Hay que destruir el Estado también. Entonces, pues habría que hacer el ensayo entre todos nosotros, irnos a vivir a algún lado, a ver si podemos vivir todos sin nadie mandar a nadie, por ejemplo, ¿no? Sin nadie obligar a nadie, sin nadie presionar. Pues era un gran ideal, y en torno a ese ideal, irrealizable o no, se hizo la tarea de intentar construir el socialismo. Es bueno ir a Cuba, por ejemplo, para hablar con la gente pues en tiempo real. ¿Axel ha estado en Cuba, no? ¿Qué Con tal? ella. ¿Cómo les Con fue? ella. Pero ahí salieron de la playa, ¿no? Se metieron más para adentro. Claro, De hecho, estuvimos en actividad académica. No, Yo Central también de las estuve Villas. muy Ah, ¿sí? presente. Pues es bueno ir y hablar con la gente, no es Santa nada Clara. perfecto, pero sí, pues... Pero se sostiene, o sea, ¿por qué se sostiene? Si todo el esos tiempo... son comunistas. No, Ahí ya, socialistas. socialistas. Comunismo Sí, nunca porque hubo. hay un gobierno. Es un mal Es dictadura. como cuando tú compras un teléfono, entonces Pero te eso lo es compras como- Android o te lo compras iOS. Pero eso es como una dictadura. Es que ellos rodeados de enemigos tú no puedes pues, ponerte Muy democrático. muy blandito. Muy blando. Sí, o sea, en todas partes el capitalismo actúa como uno solo. Y hay que radicalizar una revolución y si no, no es... Sí, pero la idea siempre era como los revolucionarios profesionales, la educación. O sea, leer mucha historia, conocer mucha filosofía, marxismo, la dialéctica. Este es un bombardero chino. Este es un bombardero Dornier que derribaron y lo pusieron en medio de la Plaza Roja Moscú para que la gente viera que el fascismo sí podía ser destruido. Esto es un soldado, aquí, las cúpulas. Estas son iglesias ortodoxas. Los revolucionarios pusieron la estrella roja de 5 puntas. Miren la destrucción del ejército alemán, o sea, destruyeron muchos poblados. Come Leonardo esto. Ah, gracias. Muchísimas gracias. No, ustedes, Muy Dios, interesante. no se me durmieron. ¿Cómo que agradezco? Pues no todos.